Nunca voy a olvidar el momento exacto en que mi propia hija me miró con desprecio y señaló la camioneta que heredé de mi hermano, riéndose a carcajadas mientras decía que parecía mi cara fea, vieja y sin valor. Esa mañana de sábado empezó como cualquier otra en los últimos 2 años, desde que Gloria y Héctor se mudaron a mi casa. Yo estaba en la cocina preparando café de olla con canela, el que tanto le gustaba a mi hija desde niña, cuando escuché su voz gritando desde la ventana de la sala como si algo terrible hubiera pasado en la calle. El corazón me dio un vuelco pensando que había ocurrido un accidente o algo grave en el vecindario tranquilo donde había vivido toda mi vida adulta. Me sequé las manos rápidamente en el delantal bordado que yo misma había hecho años atrás, cuando todavía tenía tiempo para coser cosas bonitas para mí, y caminé hacia la ventana para ver qué causaba tanto escándalo. Gloria estaba asomada con el rostro retorcido en una mueca de asco y vergüenza, apuntando hacia la calle con el dedo como si señalara algo repugnante que alguien hubiera dejado tirado enfrente de nuestra propiedad. Seguí la dirección de su dedo tembloroso de indignación y vi la camioneta blanca Nissan que mi hermano Salvador me había dejado de herencia hacía apenas 3 meses, cuando falleció de manera repentina, dejándome sola en este mundo sin el único familiar que realmente me valoraba y respetaba. La camioneta estaba estacionada justo frente a la casa, ocupando el lugar donde Gloria normalmente dejaba su carro nuevo del año, ese que Héctor le había comprado con dinero que nunca tuvieron para pagar renta cuando vivían en su propio departamento rentado. La camioneta no era nueva ni brillante como los carros que mis vecinos manejaban en esta colonia, que antes era humilde pero ahora estaba llena de familias jóvenes, con buenos trabajos y ambiciones grandes. Tenía la pintura desgastada por los años de uso constante que Salvador le dio trabajando honestamente como repartidor de abarrotes en el mercado central de la ciudad. Algunos golpes pequeños en la carrocería contaban historias de calles estrechas y entregas complicadas en vecindarios difíciles, donde mi hermano nunca tuvo miedo de entrar para ganarse la vida dignamente. Pero para mí, esa camioneta representaba mucho más que un simple vehículo viejo y maltratado por el tiempo y el trabajo duro. Era el último regalo que Salvador me dio antes de partir de este mundo, el único bien material que pudo dejarme después de una vida entera de trabajo constante sin descanso. Era mi última conexión física con el hermano que me protegió cuando éramos niños pobres en un pueblito olvidado de Oaxaca, el que compartió conmigo su único taco cuando no teníamos más que comer, el que me defendió de los muchachos que se burlaban de mi ropa remendada en la escuela rural donde estudiábamos. Salvador siempre me decía en nuestras últimas pláticas, antes de que el cáncer se lo llevara tan rápido que no pudimos ni despedirnos apropiadamente: Margarita, esta camioneta va a ser tu libertad cuando más la necesites. No la vendas por nada del mundo, hermana. Úsala para escapar cuando la vida se ponga muy pesada en esa casa donde vives ahora. En ese momento no entendí completamente sus palabras proféticas, porque todavía tenía esperanza de que mi relación con Gloria mejoraría con el tiempo y la convivencia diaria. Gloria bajó las escaleras pisando fuerte con sus pantuflas caras que Héctor le compró en el centro comercial más elegante de la ciudad, haciendo ese ruido exagerado que hace cuando quiere que todos sepamos que está molesta por algo que considera injusto o inaceptable. Héctor venía detrás de ella con esa sonrisa burlona que siempre tiene cuando mi hija está a punto de humillarme por algo. Ese gesto de complicidad entre ellos que me excluye completamente de su círculo familiar cerrado. Mi hija se plantó en medio de la sala, con las manos en la cintura, mirándome con esos ojos duros que ya no reconozco como los ojos dulces de la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella apenas tenía 2 añitos. «Mamá, ¿qué porquería es esa que está estacionada enfrente de la casa?», preguntó con un tono de voz que me hizo sentir como si yo hubiera cometido el peor de los crímenes imaginables contra ella y su familia perfecta. Respiré profundo intentando mantener la calma que había aprendido a cultivar en estos 2 años difíciles viviendo como extraña en mi propia casa, tratando de no causar problemas ni generar conflictos innecesarios con ellos. «Es la camioneta que Salvador me dejó de herencia, hija. Ya te había platicado que mi hermano me la dejó antes de morir. Es todo lo que tengo de recuerdo suyo ahora que ya no está conmigo». Gloria salió disparada hacia la puerta principal sin siquiera ponerse algo decente encima del camisón corto que usaba para dormir,
sin importarle que los vecinos pudieran verla así en la calle a plena luz del día. La seguí despacio sintiendo un peso terrible en el pecho, como si supiera que algo muy malo estaba por suceder, pero no pudiera hacer nada para evitarlo, porque el destino ya había decidido el curso de los eventos de ese día maldito. Cuando llegué a la puerta, Gloria ya estaba parada en la banqueta señalando la camioneta con gestos exagerados de asco y vergüenza, mirando hacia las casas vecinas para asegurarse de que todos estuvieran presenciando su show dramático de indignación fingida. Doña Mercedes, mi vecina y amiga de tantos años, estaba regando sus plantas en el jardín de su casa y nos miraba con preocupación evidente en su rostro arrugado por los años, pero suave por la bondad que siempre ha caracterizado su corazón noble. «Parece tu cara fea, mamá», gritó Gloria tan fuerte que estoy segura de que toda la cuadra entera pudo escuchar cada una de sus palabras hirientes y crueles. «Vieja, toda golpeada, sin ningún valor. ¡Qué vergüenza me das teniendo esta porquería estacionada enfrente de mi casa!». Héctor soltó una carcajada escandalosa que resonó por toda la calle tranquila, aplaudiendo como si mi hija acabara de contar el mejor chiste que había escuchado en toda su vida mediocre. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada encima del cuerpo entero, dejándome congelada en ese momento horrible que quedó grabado para siempre en mi memoria dolorida. Las palabras de Gloria me golpearon con una fuerza que ningún golpe físico podría igualar jamás. No era solo el insulto directo a mi apariencia de mujer de 68 años que había trabajado duro toda su vida sin descanso ni lujos. Era la crueldad pura con la que lo dijo. La falta total de consideración por mis sentimientos, el desprecio absoluto por la memoria de Salvador que acababa de partir de este mundo dejándome ese último regalo humilde. Don Arturo, el señor mayor que vive en la esquina y siempre me saluda con respeto cuando paso, bajó la cabeza avergonzado por lo que estaba presenciando en nuestra calle donde todos nos conocemos desde hace décadas. La señora Beatriz, que vende tamales todas las mañanas en su puesto improvisado, se cubrió la boca con la mano horrorizada por la escena familiar que se desarrollaba públicamente sin ningún pudor ni vergüenza. Yo me quedé ahí parada en la puerta de mi propia casa, sintiendo las miradas compasivas de mis vecinos, escuchando las risas burlonas de mi hija y mi yerno, viendo la camioneta blanca de Salvador, que de repente se veía más vieja y maltratada bajo la luz cruel del sol de la mañana. Pero no dejé caer ni una sola lágrima en ese momento frente a ellos. No les iba a dar esa satisfacción adicional de verme derrumbada y llorando como una niña indefensa. Doña Mercedes me miró con esos ojos sabios que han visto tanto sufrimiento en este mundo difícil y negó con la cabeza lentamente, como diciéndome sin palabras que ella entendía perfectamente lo que yo estaba viviendo en ese momento terrible. Ese pequeño gesto de solidaridad silenciosa me dio un poco de fuerza para dar la media vuelta y entrar de regreso a la casa con lo poco de dignidad que me quedaba intacto. Caminé directo hacia mi cuartito en la parte de atrás de la casa, ese espacio minúsculo al que me habían relegado cuando Gloria, Héctor y sus hijos se mudaron aquí hace 2 años, diciendo que era temporal mientras encontraban algo mejor y más adecuado para ellos. Ese cuartito que antes usaba como bodega para guardar las telas que compraba cuando todavía costuraba vestidos por encargo para las señoras del mercado y las muchachas que se iban a casar en la parroquia del barrio. El espacio era tan pequeño que apenas cabía mi cama individual pegada contra la pared húmeda, un ropero viejo que había pertenecido a mis padres cuando emigraron del pueblo a la ciudad buscando una vida mejor, y una mesita de noche donde guardaba mi rosario y la foto enmarcada de Salvador sonriendo en tiempos más felices, cuando todavía teníamos esperanza de que la vida nos tratara con más amabilidad. Me senté en la orilla de la cama sintiendo que las piernas no me sostenían más después de la humillación pública que acababa de sufrir en la calle frente a todos mis vecinos conocidos. Saqué del bolsillo de mi delantal la llave de la camioneta que Salvador me había entregado personalmente 3 días antes de morir en el hospital público, donde lo atendieron sin mucho cuidado ni atención adecuada porque no teníamos dinero para pagar un hospital privado decente. La llave era simple y gastada por años de uso constante, con el llavero de plástico desteñido que decía «Dios bendiga mi camino»,
en letras que ya casi no se podían leer del todo. Pasé los dedos temblorosos por la superficie fría del metal, pensando en todas las veces que Salvador usó esa misma llave para ir a trabajar antes del amanecer, para regresar tarde en la noche después de entregar el último pedido del día, para visitarme los domingos cuando todavía vivía sola y tranquila en esta casa antes de que Gloria decidiera mudarse conmigo. Las palabras finales de mi hermano resonaban en mi cabeza como un eco persistente que no me dejaba pensar con claridad. Esta camioneta es tu libertad, Margarita. Cuando ya no aguantes más, cuando sientas que te están aplastando en esa casa, agarra esta llave y maneja hacia donde tu corazón te diga. No te quedes donde no te valoran ni te respetan como mereces, hermana querida. En ese momento, sentada en la cama estrecha del cuartito oscuro que olía a humedad acumulada, comencé a entender realmente lo que Salvador había querido decirme con esas palabras que en su momento me parecieron exageradas y dramáticas. Él había visto algo que yo todavía no quería aceptar completamente, que mi propia hija me estaba tratando como un estorbo molesto en mi propia casa, que mi yerno me veía como una carga innecesaria que ocupaba espacio valioso, que mi lugar en esta familia se había reducido a ser la sirvienta no pagada que cocinaba y limpiaba sin recibir ni un simple gracias sincero. Escuché risas fuertes viniendo de la sala donde Gloria y Héctor seguramente estaban comentando el incidente de la camioneta, probablemente planeando cómo convencerme de venderla para quedarse ellos con el dinero de la venta como habían hecho con otras cosas mías durante estos 2 años. Me levanté despacio de la cama, sintiendo un cansancio profundo en los huesos viejos que habían trabajado tanto durante toda mi vida, sin quejas ni lamentos. Abrí el ropero antiguo y saqué del fondo escondido, detrás de mis vestidos humildes, la caja de galletas de metal donde guardaba documentos importantes que nadie más sabía que existían. Dentro estaba la escritura de la casa, a mi nombre solamente. El testamento simple que había hecho años atrás, los papeles de la herencia de Salvador que incluían la camioneta y algunos billetes que había ido guardando poco a poco de la pensión mínima que recibía del gobierno. Conté el dinero cuidadosamente, 5,000 pesos que había juntado centavo por centavo durante meses enteros, guardando de aquí y de allá, negándome pequeños gustos personales para tener algo de seguridad escondido. No era mucho dinero, pero era mío completamente, ganado con mi trabajo de costurera durante décadas, antes de que mis ojos ya no pudieran ver bien los hilos delgados y mis manos comenzaran a temblar demasiado para hacer puntadas perfectas. Guardé todo de nuevo en su lugar secreto y cerré el ropero con cuidado de no hacer ruido que alertara a Gloria y Héctor de lo que estaba haciendo en mi cuartito. Me miré en el pequeño espejo rajado que colgaba de la pared y vi reflejada a una mujer de 68 años, con el rostro marcado por las preocupaciones constantes, el cabello completamente blanco, recogido en un chongo simple, los ojos cansados pero todavía con un brillo de vida que no se había apagado del todo a pesar de tanto sufrimiento acumulado. ¿Realmente parezco fea?, me pregunté en voz baja al espejo, recordando las palabras crueles de Gloria. Las arrugas profundas alrededor de mis ojos contaban historias de noches sin dormir, cuidando a mi hija enferma cuando era pequeña, de madrugadas cosiendo sin parar para pagar sus útiles escolares, de lágrimas derramadas en silencio cuando su padre nos abandonó sin mirar atrás. Cada marca en mi rostro representaba un sacrificio hecho por amor, una batalla ganada contra la pobreza extrema, una decisión difícil tomada para darle a mi hija única las oportunidades que yo nunca tuve en mi propia juventud truncada. Llegó la hora del almuerzo y yo, como siempre en estos 2 años interminables, había preparado el platillo favorito de toda la familia: pollo en mole poblano con arroz rojo y tortillas hechas a mano que había estado amasando desde temprano en la mañana. El olor delicioso del mole casero llenaba toda la casa, ese aroma rico que siempre había hecho que Gloria viniera corriendo a la cocina cuando era niña pequeña. Puse todo en la mesa del comedor con cuidado especial, usando los platos bonitos que había comprado en el mercado de artesanías cuando todavía tenía dinero propio para gastar en cosas que me gustaban. Coloqué las servilletas de tela bordadas que yo misma había hecho años atrás, cuando mis manos todavía eran hábiles y firmes para crear belleza con aguja e hilo.
Serví las porciones generosas, pensando que tal vez el gesto de amor en la comida ablandaría un poco el corazón endurecido de mi hija. Todos llegaron a la mesa como siempre, sin prisa pero con hambre evidente en sus rostros expectantes. Héctor se sentó en la cabecera que había sido el lugar de Salvador cuando venía a visitarme los domingos antes de enfermarse gravemente. Gloria ocupó la silla principal a su lado derecho, la misma donde yo solía sentarme cuando esta todavía era mi casa y no su territorio conquistado. Los niños, Lucía de 15 años y Manuel de 12, se acomodaron en sus lugares habituales sin levantar la vista de sus teléfonos celulares carísimos que sus padres les habían comprado, aunque supuestamente no tenían dinero ni para pagar renta antes de mudarse conmigo. Me quedé parada junto a la mesa esperando que alguien, cualquiera de ellos, dijera algo sobre la comida que había preparado con tanto esfuerzo desde las 6 de la mañana. Esperaba quizás un simple «se ve rico» o un «gracias por cocinar, abuela». Pero nada llegó de sus bocas ocupadas en conversaciones triviales entre ellos que me excluían completamente como si yo fuera invisible o parte del mobiliario sin importancia. Héctor fue el primero en servirse, llenando su plato hasta el borde con el pollo bañado en mole espeso y aromático, sin levantar los ojos hacia mí ni una sola vez. Gloria hizo lo mismo sin ninguna consideración, tomando las piezas más grandes y jugosas del pollo que había cocinado con tanto cuidado durante horas. Manuel agarró 3 tortillas calientes de la canasta tejida sin decir palabra alguna, y Lucía, mi nieta mayor que a veces todavía me mostraba algo de cariño verdadero, murmuró un gracias, abue, tan bajito que apenas pude escuchar por encima del ruido de platos y cubiertos chocando. Me senté en la única silla que quedaba libre en la esquina más alejada de la mesa, el lugar más incómodo donde casi no alcanzaba bien los platos de comida ni tenía espacio apropiado para comer con comodidad. Ese era mi lugar asignado ahora en mi propia mesa, en mi propio comedor, en mi propia casa que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando día y noche durante años hasta poder hacer el pago final de la hipoteca. Mientras ellos comían y conversaban animadamente sobre sus planes de comprar un carro nuevo más grande, sobre las vacaciones que querían tomar en la playa el próximo verano, sobre la ropa cara que Gloria había visto en el centro comercial exclusivo, yo masticaba mi comida en silencio absoluto, sintiendo que cada bocado me costaba trabajo pasar por la garganta apretada por la tristeza acumulada. Héctor comentó emocionado con pedazos de pollo en la boca. Si logramos vender esa camioneta vieja que tu mamá heredó, Gloria, podemos juntar para el enganche de una SUV nueva del año. Con lo que vale ese terreno donde está estacionada esa cosa horrible, más lo que nos den por el fierro viejo, sacamos buen dinero. Mi corazón dio un vuelco doloroso al escuchar sus palabras calculadoras y frías. Gloria asintió entusiasmada, limpiándose la boca con mi servilleta bordada. Tienes toda la razón, mi amor. Mañana mismo hablo con mi mamá para que firme los papeles de traspaso. Total, ella no sabe manejar ni va a usar nunca esa cosa oxidada. Es mejor que nos sirva a nosotros, que realmente la necesitamos para la familia. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente en la mesa, como si mis sentimientos no importaran absolutamente nada en las decisiones que afectaban mi vida y mi herencia. Me quedé callada comiendo mi mole que de repente había perdido todo el sabor delicioso que normalmente tenía, tragando no solo la comida, sino también mi orgullo y mi dolor en silencio. Observaba a estas personas sentadas en mi mesa, comiendo en mis platos, viviendo en mi casa, y me preguntaba en qué momento exacto había perdido completamente el control de mi propia vida y dignidad como ser humano. Manuel, mi nieto menor, ni siquiera levantó la vista de su teléfono durante toda la comida, jugando algún videojuego ruidoso que llenaba el comedor con sonidos electrónicos molestos. No me había dirigido la palabra en semanas enteras, como si yo fuera un fantasma que habitaba la casa sin merecer reconocimiento ni atención básica de su parte. Solo Lucía me miraba de vez en cuando con ojos que parecían entender algo de lo que yo estaba sintiendo en ese momento terrible. Mi nieta mayor tenía esa sensibilidad especial que su madre había perdido completamente en algún punto de su transformación de niña dulce a mujer egoísta y dura. Lucía alcanzó su mano bajo la mesa y apretó suavemente mi mano arrugada por los años, dándome un poco de consuelo silencioso que agradecí profundamente en mi corazón adolorido.
Después del almuerzo, mientras todos se dispersaban por la casa sin ofrecer ayuda para levantar la mesa ni lavar los platos sucios del festín que habían disfrutado, me quedé sola en la cocina mirando el desastre considerable que tenía que limpiar completamente yo sola como siempre. Las ollas grasosas del mole, los platos sucios amontonados, los cubiertos con restos de comida pegada, las servilletas arrugadas tiradas sin cuidado sobre la mesa. Abrí la llave del agua caliente y comencé la tarea de lavar todo, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas cansadas, sin poder contenerlas más tiempo. Lloré en silencio sobre el lavabo lleno de espuma jabonosa, sintiendo que cada plato que lavaba representaba un pedazo más de mi dignidad, que se iba por el drenaje junto con el agua sucia. ¿Cómo había llegado a este punto tan bajo en mi vida? ¿En qué momento había dejado que mi hija me tratara como sirvienta en mi propia casa? ¿Por qué había aceptado vivir relegada a un cuartito húmedo mientras ellos ocupaban las recámaras amplias y cómodas? ¿Cuándo había perdido mi voz para defenderme y exigir el respeto básico que merecía como madre, como dueña de la casa, como ser humano con sentimientos y necesidades propias? Las preguntas sin respuesta claras daban vueltas en mi cabeza mientras mis manos automáticamente seguían lavando, enjuagando, secando cada pieza de la vajilla familiar. Pensaba en Salvador y en cómo él siempre me decía que yo era demasiado buena para mi propio bien, demasiado generosa con quienes no apreciaban mis sacrificios constantes, demasiado dispuesta a darme por completo sin guardar nada para mí misma. Te van a exprimir hasta que no quede nada de ti, hermana, me había advertido Salvador meses antes de morir, cuando le conté por teléfono lo difícil que se estaba volviendo la convivencia con Gloria y su familia invasora. Pon límites claros antes de que sea demasiado tarde y ya no puedas recuperar tu propia casa ni tu paz mental. Pero yo no había escuchado sus consejos sabios porque todavía tenía esperanza ilusa de que las cosas mejorarían naturalmente con el tiempo, de que Gloria eventualmente recordaría todo lo que yo había hecho por ella durante su infancia difícil, de que el amor maternal que yo sentía tan fuertemente en mi corazón era correspondido, aunque no lo demostraran con palabras ni acciones concretas. Terminé de lavar todo y sequé la cocina dejándola impecable como siempre hacía, manteniendo los estándares altos que había tenido toda mi vida, aunque nadie lo notara ni lo valorara ya. Me quité el delantal mojado y lo colgué en su gancho detrás de la puerta, sintiendo un cansancio que iba mucho más allá de lo físico, un agotamiento del alma que ninguna siesta podría aliviar completamente. Caminé hacia mi cuartito, arrastrando los pies adoloridos por estar parada tanto tiempo sobre el piso duro de la cocina sin descanso. Me dejé caer sobre la cama estrecha, mirando el techo manchado por filtraciones de agua que nadie se había molestado en reparar en todos estos meses que llevaba quejándome del problema creciente. Cerré los ojos con fuerza, tratando de no pensar en nada, de vaciar mi mente del dolor constante que me acompañaba cada día de mi existencia en esta casa que ya no sentía como mi hogar verdadero. Pero las imágenes del día seguían pasando una y otra vez como película maldita que no podía detener ni pausar a voluntad. Vi el rostro burlón de Gloria señalando la camioneta de Salvador. Escuché su risa cruel resonando en mis oídos. Sentí la vergüenza ardiente de ser humillada públicamente frente a mis vecinos conocidos. Reviví el momento doloroso de escucharlos, planear vender mi herencia sin mi consentimiento, como si yo no tuviera voz ni voto en las decisiones importantes. En ese momento oscuro de mi vida, acostada en la cama del cuartito húmedo que olía a encierro y tristeza acumulada, algo comenzó a cambiar profundamente dentro de mi ser cansado de tanto aguantar en silencio. No era rabia explosiva ni odio violento lo que empezaba a crecer en mi pecho adolorido. Era algo más tranquilo, pero más poderoso. Claridad absoluta sobre mi situación real y determinación creciente de no seguir viviendo así ni un día más de mi vida. Abrí los ojos despacio y miré nuevamente la llave de la camioneta que descansaba sobre la mesita de noche junto a la foto sonriente de Salvador. Ese pedazo simple de metal representaba mucho más de lo que Gloria y Héctor podían imaginar en su codicia ciega por dinero fácil. Representaba mi última conexión con alguien que me había amado sinceramente,
mi oportunidad de escapar si decidía hacerlo, mi posibilidad de reclamar algo de libertad en lo que me quedaba de vida en este mundo difícil. Me incorporé lentamente en la cama, sintiendo que algo importante había cambiado dentro de mí durante ese momento de reflexión profunda en la soledad del cuartito oscuro. Ya no iba a ser la Margarita sumisa que aceptaba cualquier humillación con la cabeza agachada y el corazón roto en pedazos. Ya no iba a permitir que mi hija me tratara como basura molesta en mi propia casa, ganada con tanto sacrificio durante décadas de trabajo honesto. Tomé la llave de la camioneta con mano firme y la apreté fuerte en mi puño cerrado, sintiendo el metal frío contra mi palma sudorosa. Esa llave iba a ser mi símbolo personal de resistencia silenciosa, mi recordatorio constante de que todavía tenía opciones y recursos propios que nadie conocía ni podía quitarme fácilmente. Me acerqué al espejo rajado y me miré con ojos nuevos, buscando en ese rostro arrugado pero digno la mujer fuerte que había sobrevivido tantas cosas difíciles en su vida larga. Esa mujer todavía estaba ahí, enterrada bajo capas de resignación y tristeza acumulada, pero lista para despertar y luchar por su dignidad perdida si era necesario hacerlo. No soy fea, me dije en voz alta al reflejo en el espejo, desafiando las palabras crueles de Gloria que habían intentado destruir lo poco que quedaba de mi autoestima maltratada. Soy una mujer que ha trabajado duro toda su vida, que ha criado sola a una hija desagradecida, que ha sobrevivido a abandonos y pérdidas terribles. Y eso no me hace fea, me hace increíblemente fuerte. Las palabras sonaron extrañas en mis propios oídos porque hacía tanto tiempo que no me defendía ni a mí misma en la privacidad de mi cuarto, mucho menos frente a otras personas. Pero sentían correctas y verdaderas de una manera que nada había sentido en mucho tiempo en esta casa donde me habían convertido en sombra invisible de mi yo anterior. Guardé la llave de la camioneta en el bolsillo más profundo de mi vestido, donde nadie pudiera verla ni quitármela sin mi conocimiento. Esa llave iba a quedarse conmigo día y noche de ahora en adelante, lista para usarse cuando llegara el momento apropiado de tomar decisiones importantes sobre mi propio destino y futuro incierto. Salí del cuartito con paso más firme que cuando había entrado después de lavar los platos del almuerzo familiar. Algo definitivo había cambiado en mi interior durante esa tarde de reflexión profunda en soledad forzada. Y aunque todavía no sabía exactamente qué iba a hacer ni cuándo lo haría, sabía con certeza absoluta que las cosas no iban a seguir siendo iguales que antes en esta casa que todavía era legalmente mía, aunque ya no se sintiera como mi hogar verdadero. Los días venideros me mostrarían el camino correcto a seguir. Por ahora, simplemente había dado el primer paso importante: reconocer que merecía mejor trato, admitir que la situación era insostenible y decidir firmemente que mi historia no iba a terminar como una mujer derrotada y humillada en su propia casa por su propia familia ingrata. La llave de la camioneta descansaba segura en mi bolsillo, lista para abrir no solo las puertas de un vehículo viejo, sino también las puertas de una nueva vida que apenas comenzaba a imaginar en mi mente cansada, pero todavía capaz de soñar con días mejores por venir. Los días después de ese sábado terrible se convirtieron en una secuencia interminable de pequeñas crueldades que me iban avalando poco a poco, como gotas constantes de veneno cayendo sobre mi corazón ya maltratado. Gloria parecía haber encontrado un nuevo pasatiempo cruel: criticar absolutamente todo lo que yo hacía en la casa que seguía siendo legalmente mía, aunque ya no se sintiera así en lo absoluto. El lunes por la mañana, cuando puse el desayuno en la mesa como había hecho fielmente durante 2 años completos, Gloria arrugó la nariz con disgusto exagerado frente a los frijoles refritos que había preparado desde las 5 de la madrugada. «Están muy secos, mamá». «No sé cómo espera que comamos esto que parece cemento endurecido», dijo empujando el plato lejos de ella como si le hubiera servido algo podrido y asqueroso. Héctor rió apoyando las palabras de su esposa. «Tiene razón, doña Margarita. Cada día cocina peor, ¿eh? Ya está perdiendo hasta eso que antes hacía medio bien». Las palabras me atravesaron quedándose grabadas en mi memoria dolorida.
El martes, Gloria se quejó amargamente porque mi ropa tendida en el patio trasero supuestamente arruinaba la vista desde la ventana de su recámara principal. Esa recámara que originalmente era mía, pero que tuve que cederles cuando se mudaron prometiendo que sería temporal. Mamá, sus trapos viejos colgados ahí se ven horribles. Parecemos vecindad de barrio pobre. ¿Por qué no los tiende adentro del baño o en su cuartito? No queremos ver esa miseria cada vez que miramos por la ventana, dijo con un tono de superioridad que me hizo sentir como si yo fuera una intrusa molesta en mi propia propiedad familiar. El miércoles, Héctor comenzó a hacer comentarios burlones sobre mi edad avanzada cada vez que yo olvidaba algo insignificante en la casa. Cuando no recordé dónde había dejado las llaves del portón trasero, él soltó una carcajada exagerada y gritó lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. La viejita ya está perdiendo la cabeza. Pronto ni va a recordar su propio nombre, ¿verdad, doña Margarita? Mejor vamos pensando en buscarle un buen asilo de ancianos antes de que se nos pierda en la calle y no sepa cómo regresar a casa. Gloria se rió junto con él como si fuera el chiste más ingenioso que había escuchado en su vida entera. Manuel, mi nieto menor de 12 años, había empezado a ignorarme de manera tan completa y absoluta que a veces me preguntaba si yo era invisible para sus ojos jóvenes. Pasaba junto a mí en los pasillos estrechos de la casa, sin siquiera voltear a mirarme ni murmurar un simple «buenos días». Cuando le preguntaba cómo le había ido en la escuela, me respondía con gruñidos monosilábicos, o simplemente se ponía los audífonos enormes de sus oídos para bloquearme completamente de su mundo adolescente cerrado. Solo Lucía, mi nieta mayor de 15 años, todavía venía a visitarme al cuartito húmedo de los fondos donde yo vivía confinada como prisionera en mi propia casa. Ella tocaba suavemente la puerta en las noches, cuando sus padres ya estaban dormidos o distraídos viendo televisión en la sala grande que antes era mi espacio favorito para tejer y leer novelas románticas que compraba usadas en el tianguis del domingo. Una noche particular, Lucía entró a mi cuartito con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar en silencio. Se sentó en la orilla de mi cama estrecha y me abrazó fuerte como si necesitara anclarse a algo sólido en medio de una tormenta familiar que la estaba afectando profundamente. «Abue, escuché a mis papás hablando anoche cuando pensaban que yo estaba dormida», me susurró con voz quebrada por la emoción contenida. «Están planeando llevarte a un asilo de ancianos el próximo mes. Dijeron que ya no quieren cuidarte más, que eres una carga económica muy pesada, que necesitan tu recámara para hacer una oficina donde mi papá pueda trabajar desde casa». Mi corazón se detuvo por un segundo completo al escuchar esas palabras saliendo de la boca inocente de mi nieta querida. No era sorpresa total porque había sentido que algo así se estaba cocinando en sus mentes egoístas durante semanas, pero escucharlo confirmado de manera tan directa me golpeó con una fuerza devastadora que me dejó sin palabras apropiadas para responder. Lucía continuó llorando sobre mi hombro mientras yo acariciaba su cabello largo y oscuro que siempre me había recordado al mío cuando era joven y todavía tenía esperanzas grandes para el futuro. «Pero yo no voy a dejar que te lleven a ningún lado, abue. Voy a defender tus derechos porque sé que esta casa es tuya. Les voy a decir que están siendo injustos y crueles contigo. Voy a pelear por ti aunque mis papás se enojen conmigo», prometió con la pasión intensa que solo los adolescentes pueden sentir cuando descubren injusticias en el mundo adulto complicado. Alcé su rostro mojado de lágrimas con mis manos arrugadas y la miré directamente a los ojos brillantes que todavía conservaban bondad y compasión genuina. «Lucía, mi amor, tú no tienes que pelear mis batallas ni enfrentarte a tus padres por mi culpa. Eres muy joven para cargar con estos problemas de adultos. Yo voy a encontrar la manera de resolver esta situación complicada sin ponerte en medio del conflicto familiar», le dije con más convicción de la que realmente sentía en ese momento oscuro. Pero por dentro, mi mente ya estaba comenzando a trabajar en planes que todavía no estaban completamente formados, pero que empezaban a tomar forma definida como nubes de tormenta acumulándose lentamente en el horizonte lejano. Si Gloria y Héctor realmente estaban planeando enviarme a un asilo contra mi voluntad, entonces yo necesitaba actuar rápido y de manera decisiva antes de que fuera demasiado tarde para recuperar el control total de mi propia vida y destino incierto.
Después de que Lucía se fue a dormir a su recámara, yo me quedé despierta durante horas interminables en la oscuridad completa del cuartito que olía a humedad acumulada y sueños rotos. Mis pensamientos volaban hacia el pasado lejano, recordando todos los sacrificios enormes que había hecho para criar a Gloria completamente sola después de que su padre nos abandonó sin mirar atrás ni una sola vez. Recordé aquellos años terriblemente difíciles cuando Gloria apenas tenía 2 añitos y su padre Francisco decidió que la responsabilidad de tener familia era demasiado pesada para sus hombros jóvenes e irresponsables. Una mañana simplemente no regresó del trabajo en la fábrica de textiles donde operaba máquinas industriales peligrosas. Sus compañeros dijeron que había comentado algo sobre irse al norte a buscar mejor fortuna en Estados Unidos, pero nunca supimos realmente qué fue de él, ni si alguna vez pensó en la hijita pequeña que dejó atrás con una madre soltera desesperada. Me quedé sola con Gloria, en un cuartito rentado todavía más pequeño que este donde duermo ahora, en un vecindario peligroso donde los robos eran comunes y las balaceras nocturnas nos mantenían despiertas temblando bajo las cobijas delgadas. Trabajaba de día limpiando casas de familias ricas en colonias elegantes del otro lado de la ciudad, cargando en la espalda a Gloria porque no tenía dinero para pagar guarderías caras ni familiares cercanos que pudieran ayudarme con el cuidado de la niña. Por las noches, después de regresar agotada de limpiar casas ajenas todo el día, me sentaba en la mesita tambaleante del cuartito rentado a coser uniformes escolares por encargo. Las señoras del mercado me pagaban poco, pero algo era mejor que nada en aquellos tiempos desesperados de pobreza extrema. Cosía hasta que mis dedos sangraban por las puntadas constantes, hasta que mis ojos ya no podían enfocar bien las agujas brillantes bajo la luz débil del foquito amarillento que colgaba del techo bajo. Gloria dormía en la única cama que teníamos, tapada con cobijas que yo misma había hecho con retazos de tela sobrantes de mis trabajos de costura. Yo dormía en el suelo duro, sobre un petate viejo, usando mi suéter enrollado como almohada improvisada. Pero nunca me quejé, ni le hice sentir a mi hijita que estábamos en situación terrible de pobreza absoluta. Siempre le sonreía cuando despertaba, siempre le cantaba canciones alegres mientras le preparaba su avena aguada del desayuno. Siempre le decía que éramos las niñas más afortunadas del mundo entero porque nos teníamos la una a la otra. Cuando Gloria cumplió 6 años y tuvo que entrar a la primaria, yo hice el esfuerzo sobrehumano de inscribirla en una escuela particular pequeña, pero decente, no en la escuela pública gratuita del barrio donde los niños aprendían poco y las maestras faltaban constantemente. Trabajé turnos dobles limpiando casas durante meses enteros para juntar el dinero de la inscripción y las colegiaturas mensuales. Vendí mi anillo de matrimonio barato que Francisco me había dado. Vendí los pocos aretes de oro que mi mamá me heredó antes de morir. Vendí todo lo que tenía algún valor mínimo en el mercado de segunda mano. Gloria siempre fue a la escuela con su uniforme limpio y planchado perfectamente, con sus zapatos viejos pero lustrados hasta brillar, con su mochila remendada pero funcional cargando sus libros y cuadernos que yo compraba, sacrificando mi propia alimentación. Pasé hambre durante años para que ella comiera 3 veces al día porciones decentes de comida nutritiva. Mi estómago rugía de vacío mientras la veía comer sus frijoles con tortillas y su vasito de leche que compraba con el dinero que debería haber usado para comprar mis propios alimentos básicos. Nunca le conté a Gloria sobre esas noches cuando lloraba en silencio sobre el petate duro del piso, preocupándome por cómo iba a pagar la renta del mes siguiente, angustiándome por cómo conseguiría dinero para sus útiles escolares, preguntándome si alguna vez nuestra situación terrible mejoraría aunque fuera un poquito. Siempre mantuve una sonrisa en mi rostro cansado cuando ella me miraba. Siempre fingí que todo estaba perfectamente bien, aunque por dentro me estuviera desmoronando pedazo por pedazo. Los años pasaron lentamente con trabajo constante, sin descanso ni vacaciones. Gradualmente, muy poco a poco, nuestra situación económica fue mejorando de manera casi imperceptible. Conseguí más clientas para limpieza de casas. Mis trabajos de costura comenzaron a tener mejor reputación en el mercado. Empecé a ahorrar centavitos en una alcancía de barro que escondía debajo del petate donde dormía cada noche.
Cuando Gloria tenía 12 años, finalmente pude rentar un departamentito más grande y seguro en una colonia mejor de la ciudad. Tenía 2 recámaras pequeñas, una para Gloria y otra para mí finalmente, después de años durmiendo en el piso duro como perro callejero sin hogar. Compré muebles usados pero dignos en el mercado de pulgas, cortinas floreadas que alegraban las ventanas, trastes suficientes para cocinar comidas decentes para las 2. Gloria floreció en ese departamento nuevo como planta que finalmente recibe suficiente sol y agua después de años de sequía. Se volvió buena estudiante, sacaba calificaciones altas, participaba en festivales escolares donde yo asistía con orgullo enorme, aunque llegara directamente del trabajo de limpieza con mi ropa humilde y mis manos agrietadas por los productos químicos fuertes. Soñaba con ser maestra de primaria, con ayudar a otros niños a aprender y crecer como sus propias maestras la habían ayudado a ella durante años difíciles. Cuando llegó el momento de que Gloria entrara a la preparatoria, yo ya había logrado ahorrar lo suficiente para comprar esta casita pequeña, pero propia, donde ahora vivimos todas estas décadas después. Era una casa humilde en una colonia modesta, con 2 recámaras apenas suficientes, una sala chica, una cocina estrecha, un patio trasero donde podía tender la ropa al sol. Pero era nuestra, completamente nuestra, sin necesidad de pagar renta mensual que siempre había sido mi mayor angustia constante durante años interminables. Trabajé todavía más duro, si eso era posible, para pagar la hipoteca de la casita y al mismo tiempo seguir pagando la escuela particular de Gloria, que cada año se volvía más cara con sus cuotas crecientes. Aceptaba cualquier trabajo de costura que me ofrecieran, sin importar cuán complicado o mal pagado fuera. Limpiaba hasta 5 casas diferentes en un solo día, corriendo de una colonia a otra en camiones urbanos llenos y sofocantes. Gloria se graduó de preparatoria con honores académicos que me llenaron de orgullo inmenso. Quería estudiar para maestra en la universidad, realizar su sueño de infancia de pararse frente a un salón lleno de niños ansiosos por aprender cosas nuevas del mundo. Yo vendí todo lo que me quedaba de valor. Mi máquina de coser antigua, que había sido mi herramienta de trabajo durante décadas, los pocos muebles buenos que había comprado para la sala, mis 2 vestidos de fiesta que usaba para bodas y eventos importantes. Vendí mi pasado entero para comprar el futuro prometedor de mi hija única. Durante 4 años completos de universidad, yo trabajé como nunca antes había trabajado en toda mi vida ya difícil. Limpiaba casas de día, lavaba y planchaba ropa ajena de noche, hacía cualquier trabajo manual que apareciera sin importar cuán pesado o degradante fuera para mi cuerpo, envejeciendo rápidamente. Comía una sola vez al día, usaba la misma ropa gastada durante años sin comprarme nada nuevo, caminaba largas distancias para ahorrar el peso del pasaje del camión. Todo, absolutamente todo lo que ganaba con mi trabajo constante se iba directo a pagar la universidad de Gloria, sus libros carísimos, sus materiales escolares, su ropa decente para verse presentable en las prácticas docentes, su dinero del transporte diario. Ella vivía conmigo en la casita, pero yo me aseguraba de que tuviera todo lo necesario para concentrarse completamente en sus estudios sin preocuparse por dinero ni trabajo. Gloria se graduó de maestra con buenas calificaciones y consiguió trabajo casi inmediatamente en una escuela primaria privada del centro de la ciudad. Yo lloré de felicidad pura el día de su graduación, viendo a mi hijita subir al estrado con su toga y birrete, recibir su título universitario que representaba décadas de sacrificios míos que ella nunca conoció completamente. Pensé que finalmente nuestros años de lucha terrible habían terminado, que ahora podríamos vivir tranquilas, disfrutando del fruto de tanto esfuerzo acumulado. Pero las cosas no sucedieron como yo había soñado durante todos esos años difíciles de trabajo sin descanso. En su fiesta de graduación universitaria, Gloria conoció a Héctor, un vendedor de autos usados con labia abundante y ambiciones grandes pero pocos recursos reales. Se enamoró de él con la intensidad dramática que solo los jóvenes pueden sentir cuando creen haber encontrado a su alma gemela perfecta. 6 meses después, estaban casándose en una ceremonia que yo organicé y pagué completamente con mis últimos ahorros guardados. Gasté hasta el último peso que tenía escondido para darle a Gloria la boda bonita que ella merecía según mis ojos de madre amorosa.
Renté el salón de fiestas, contraté el grupo musical, pagué el banquete completo para 100 invitados, compré su vestido de novia blanco que ella eligió en la boutique elegante del centro. Me quedé sin nada absolutamente después de esa boda, pero ver a Gloria feliz caminando hacia el altar me hizo sentir que había valido la pena cada peso gastado y cada sacrificio hecho. Esperé algún agradecimiento de su parte, algún reconocimiento de todo lo que había hecho por ella durante 22 años completos de su vida. Pero Gloria apenas me abrazó rápidamente después de la ceremonia, antes de irse corriendo a saludar a sus amigas y tomar fotos para sus redes sociales. Héctor ni siquiera se molestó en darme las gracias por haber pagado su boda entera, simplemente me dio un beso seco en la mejilla y se fue a emborracharse con sus amigos ruidosos en la barra libre que yo también había pagado. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y yo me quedé ayudando a limpiar el salón de fiestas porque no tenía dinero para pagar el servicio completo de limpieza, me senté en una silla de plástico rodeada de platos sucios y decoraciones caídas y lloré hasta quedarme sin lágrimas en los ojos hinchados. No eran lágrimas de felicidad como pensé que serían en el día de la boda de mi hija única. Eran lágrimas de desilusión profunda, de reconocimiento doloroso de que tal vez había criado a una hija que no valoraba realmente mis sacrificios interminables. Los años siguientes confirmaron mis peores temores nacientes. Gloria y Héctor vivieron su vida matrimonial sin incluirme mucho en ella, excepto cuando necesitaban algo de mí. Tuvieron a Lucía y después a Manuel, 2 nietos hermosos que yo adoraba profundamente. Pero Gloria apenas me dejaba verlos, excepto cuando necesitaba niñera gratuita para poder salir con Héctor a sus fiestas y reuniones sociales constantes. Yo cuidaba a los niños con amor enorme, jugaba con ellos durante horas, les cocinaba sus comidas favoritas, les contaba cuentos antes de dormir. Pero cuando Gloria regresaba a recogerlos tarde en la noche, apenas me daba las gracias antes de llevárselos rápidamente de vuelta a su departamento rentado del otro lado de la ciudad. Y ahora, acostada en la oscuridad del cuartito húmedo, recordando toda esta historia dolorosa de sacrificios no valorados, finalmente entendía la verdad completa y devastadora. Yo había dedicado mi vida entera a criar una hija que no me amaba de verdad, que solo me veía como recurso útil cuando lo necesitaba, pero como carga molesta el resto del tiempo. Esa comprensión me causó una tristeza inmensa que me acompañaría por siempre, pero también encendió algo nuevo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiados años de aceptar maltrato en silencio. Era determinación firme de ya no seguir siendo la víctima pasiva de esta situación injusta que yo misma había permitido continuar por demasiado tiempo. Me levanté de la cama en medio de la noche oscura y caminé descalza hacia la ventanita pequeña del cuartito que daba al patio trasero iluminado apenas por la luz tenue de la luna creciente. Miré hacia afuera, viendo las sombras de mi ropa tendida moviéndose suavemente con la brisa nocturna fresca. Y en ese momento de claridad absoluta, bajo la luz plateada de la luna, supe exactamente lo que tenía que hacer para recuperar mi vida y mi dignidad perdida. Mañana comenzaría a actuar según el plan que se estaba formando en mi mente determinada. Ya no iba a esperar pasivamente a que Gloria y Héctor me enviaran a un asilo contra mi voluntad. Ya no iba a aceptar ser tratada como sirvienta no pagada en mi propia casa. Ya no iba a permitir que me humillaran ni me faltaran al respeto delante de vecinos y familia. La llave de la camioneta de Salvador descansaba segura en el bolsillo de mi vestido colgado en el gancho detrás de la puerta. Esa llave representaba mi libertad futura, mi escape posible, mi oportunidad de empezar de nuevo, aunque fuera tarde en mi vida. Y estaba lista finalmente para usarla cuando llegara el momento correcto de hacerlo sin dudas ni miedos paralizantes. Por primera vez en muchísimos meses interminables, me dormí esa noche con algo parecido a esperanza, renaciendo pequeñita en mi corazón cansado de tanto sufrir en silencio. Las cosas estaban por cambiar radicalmente en esta casa. Y esta vez, yo iba a ser quien controlara el cambio inevitable, en lugar de simplemente dejarlo suceder a mi alrededor sin poder hacer nada para detenerlo.
Desperté esa mañana con una sensación completamente diferente recorriendo todo mi cuerpo cansado, pero extrañamente energizado por la determinación nueva que había nacido durante la noche de reflexión profunda. No era rabia violenta lo que sentía burbujeando en mi pecho. Tampoco era odio amargo hacia Gloria y Héctor por todo el maltrato acumulado durante 2 años interminables. Era algo mucho más poderoso y tranquilo al mismo tiempo. Claridad absoluta sobre mi situación real y convicción firme de que las cosas iban a cambiar radicalmente, empezando ese mismo día, sin más demoras ni excusas. Me levanté de la cama estrecha antes de que saliera el sol completamente, cuando el cielo todavía tenía esos tonos rosados y naranjas hermosos del amanecer que siempre me habían gustado desde niña en el pueblo. Me vestí con cuidado especial, eligiendo mi vestido menos gastado. El azul marino con flores blancas pequeñas que había comprado en el tianguis hace años y que guardaba para ocasiones importantes, aunque ya no hubiera muchas ocasiones importantes en mi vida monótona. Me cepillé el cabello blanco con movimientos lentos y deliberados frente al espejo rajado, viéndome realmente por primera vez en mucho tiempo sin los ojos críticos de la autocrítica destructiva que Gloria había sembrado en mi mente vulnerable. Vi a una mujer de 68 años que sí tenía arrugas profundas y manchas de edad en la piel, pero que también tenía ojos que todavía brillaban con vida e inteligencia, una espalda que seguía recta a pesar de años de trabajo físico pesado, y manos que, aunque arrugadas y venosas, todavía eran capaces y fuertes para hacer lo que necesitaba hacerse. Miré alrededor del cuartito húmedo y pequeño donde me habían confinado como si fuera un mueble viejo que ya no servía, pero que tampoco podían tirar a la basura completamente. Las paredes tenían manchas oscuras de humedad filtrándose desde el techo mal construido. El piso de cemento estaba frío y áspero bajo mis pies descalzos. La ventanita apenas dejaba entrar luz suficiente durante el día más soleado. Este no era lugar apropiado para ningún ser humano con dignidad, mucho menos para la dueña legal de toda la propiedad. Pero lo que Gloria y Héctor no sabían, lo que nunca se habían molestado en investigar porque me consideraban una viejita tonta e indefensa, era que yo todavía tenía recursos propios escondidos cuidadosamente en lugares secretos que solo yo conocía. Durante todos esos años trabajando como costurera y empleada doméstica, había aprendido la lección importante de siempre guardar algo para emergencias futuras, de nunca gastar hasta el último centavo aunque la tentación fuera grande. Abrí el ropero antiguo con cuidado de no hacer ruido que despertara a alguien en la casa todavía dormida, y saqué del fondo más profundo detrás de mis vestidos humildes la caja de galletas de metal oxidado donde guardaba mis documentos más importantes y mi dinero secreto. Dentro estaba la escritura original de la casa a mi nombre solamente, registrada legalmente en el registro público de la propiedad décadas atrás, cuando finalmente terminé de pagar la hipoteca con mis últimos pesos, ahorrados, trabajando sin descanso. También estaban los papeles de la herencia de Salvador, que incluían la camioneta Nissan blanca, documentos oficiales firmados por el notario público y sellados apropiadamente que nadie podía disputar legalmente, aunque quisieran hacerlo. Y lo más importante de todo, estaban los billetes cuidadosamente doblados que había ido guardando peso por peso durante meses enteros. 5,000 pesos que representaban mi fondo de emergencia absoluto para situaciones desesperadas exactamente como esta. No era mucho dinero según los estándares modernos donde todo cuesta cantidades absurdas, pero era suficiente para comenzar mi plan de recuperación de dignidad y control sobre mi propia vida. Cada billete representaba algo que me había negado a mí misma para poder ahorrarlo. Un paseo en camión que decidí hacer caminando bajo el sol abrasador. Una comida que me salté diciendo que no tenía hambre, aunque mi estómago rugiera vacío. Un medicamento para mis dolores artríticos que dejé de comprar aguantando el dolor en silencio. Guardé todo de nuevo en su escondite secreto, excepto 500 pesos que metí en mi bolso viejo, de piel sintética, junto con los documentos de identidad que iba a necesitar para lo que tenía planeado hacer ese día. Salí del cuartito caminando con pasos silenciosos por el pasillo de la casa todavía dormida. Pasé frente a las recámaras cerradas donde Gloria, Héctor y los niños seguían durmiendo cómodamente en sus camas suaves sin preocupaciones que los mantuvieran despiertos durante la noche.
No dejé nota ni aviso de a dónde iba, porque no les debía explicaciones de mis movimientos a personas que me trataban como sirvienta en mi propia propiedad. Salí por la puerta principal cerrándola suavemente detrás de mí, y caminé hacia donde estaba estacionada la camioneta blanca de Salvador, brillando suavemente bajo la luz temprana del amanecer. Pasé mi mano con cariño sobre la carrocería maltratada por años de uso trabajador honesto, sintiendo la textura áspera de la pintura desgastada bajo mis dedos. «Buenos días, vieja amiga», susurré a la camioneta como si fuera un ser vivo que pudiera escucharme y entenderme. «Hoy vamos a comenzar nuestra nueva vida juntas, tal como Salvador quería que fuera desde el principio». Doña Mercedes estaba barriendo su banqueta, como hacía todas las mañanas, religiosamente, antes de que la calle se llenara de ruido y movimiento del día normal. Levantó la vista cuando me vio subir a la camioneta y me saludó con una sonrisa cálida, llena de comprensión silenciosa. «Que Dios la acompañe, Margarita», me dijo con voz que sonaba como bendición sincera y no como frase automática sin significado real. Le devolví la sonrisa, sintiendo gratitud profunda por tener al menos una persona en el mundo que me veía como ser humano digno de respeto básico. «Gracias, Mercedes. Cuide mi casa mientras no estoy, por favor. Y si Gloria pregunta por mí, dígale que salí a hacer unos pendientes importantes que no pueden esperar más tiempo». Metí la llave en la marcha de la camioneta con mano que temblaba ligeramente por la emoción mezclada con nerviosismo natural. Hacía muchos años que no manejaba ningún vehículo, desde antes de que Salvador se enfermara y yo vendiera mi carro viejo para ayudarlo con sus gastos médicos, que el seguro social no cubría completamente. Pero dicen que manejar es como andar en bicicleta, que nunca se olvida realmente aunque pasen décadas sin practicar. El motor arrancó con un rugido fuerte que rompió el silencio tranquilo de la mañana temprana. Sentí vibrar todo el vehículo bajo mi cuerpo, como animal poderoso despertando de sueño largo, listo para llevarme a donde yo necesitara ir sin juzgarme ni cuestionarme como hacían las personas que supuestamente me amaban. Solté el freno de mano, puse la palanca en primera velocidad, recordando las lecciones que Salvador me había dado décadas atrás, y comencé a manejar lentamente por la calle, todavía vacía de mi colonia conocida. Al principio iba muy despacio, temerosa de chocar o causar accidente por falta de práctica reciente, pero gradualmente, cuadra tras cuadra, mi confianza fue regresando junto con la memoria muscular de cómo operar correctamente un vehículo manual. Para cuando llegué a la avenida principal que llevaba hacia el centro de la ciudad, ya estaba manejando con fluidez razonable, aunque todavía con precaución exagerada, de conductora mayor que valora más la seguridad que la velocidad impresionante. El tráfico matutino todavía no comenzaba en serio, así que llegué al centro relativamente rápido, sin atascamientos frustrantes en las calles congestionadas. Estacioné la camioneta frente a un edificio antiguo de 3 pisos que conocía bien de vista, aunque nunca había entrado. La oficina del licenciado Tomás Reyes, abogado especializado en asuntos familiares y de propiedad, que doña Mercedes me había recomendado fervientemente cuando le conté en secreto algunos de mis problemas crecientes con Sinobotsen, Gloria y Héctor. Subí las escaleras estrechas del edificio viejo, sintiendo mi corazón latiendo fuerte en mi pecho, por nerviosismo mezclado con anticipación de finalmente hacer algo concreto para cambiar mi situación insostenible. La oficina del licenciado estaba en el 2º piso, al final de un pasillo oscuro, con piso de mosaicos antiguos que crujían bajo mis pies. Toqué la puerta de madera con letras doradas que decían Lic. Tomás Reyes, Derecho Familiar y Civil. Un hombre de aproximadamente 50 años con cabello gris bien peinado y lentes de armazón metálico abrió la puerta personalmente y me recibió con sonrisa profesional pero genuinamente amable. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla el día de hoy?», preguntó con voz suave que inmediatamente me hizo sentir más tranquila y menos nerviosa de estar ahí. «Buenos días, licenciado. Mi nombre es Margarita Jiménez y vengo porque necesito ayuda legal urgente con un problema familiar muy complicado que ya no puedo resolver sola», dije con voz que temblaba ligeramente al principio, pero que se fue haciendo más firme conforme hablaba. El licenciado Reyes me hizo pasar a su oficina modesta pero limpia y organizada, con libreros llenos de libros gruesos de leyes y archiveros metálicos contra las paredes.
Me ofreció asiento en una silla cómoda frente a su escritorio de madera oscura y me sirvió un vaso de agua fresca de una jarra que tenía sobre una mesita lateral. Ese simple gesto de cortesía básica casi me hizo llorar porque hacía tanto tiempo que nadie me trataba con consideración elemental. Tómese su tiempo y cuénteme todo desde el principio, señora Margarita. Aquí está segura, y lo que me diga es completamente confidencial por ley, me aseguró sentándose detrás de su escritorio con libreta abierta y pluma lista para tomar notas importantes. Y entonces, por primera vez en 2 años completos, dejé salir toda la historia sin censura ni vergüenza. Le conté sobre cómo Gloria y Héctor se habían mudado a mi casa prometiendo temporalidad que nunca cumplieron, sobre cómo me habían relegado al cuartito húmedo de los fondos mientras ellos ocupaban las recámaras principales, sobre los maltratos constantes y las humillaciones públicas que sufría diariamente. Le hablé de la camioneta heredada de Salvador y cómo querían forzarme a venderla para quedarse con el dinero, sobre los planes que Lucía había escuchado de enviarme a asilo contra mi voluntad. El licenciado Reyes tomaba notas rápidamente mientras yo hablaba sin parar, dejando salir años de frustración acumulada en un torrente imparable de palabras que no podía detener aunque quisiera. Ocasionalmente hacía preguntas específicas sobre fechas, documentos, testigos de las situaciones que describía. Su rostro permanecía profesionalmente neutral, pero noté cómo sus mandíbulas se apretaban cuando le conté sobre las peores humillaciones que había sufrido. Cuando finalmente terminé mi relato completo, me sentía exhausta emocionalmente, pero también extrañamente aliviada de haber compartido mi carga pesada con alguien que realmente escuchaba y tomaba en serio mis problemas. El licenciado puso su pluma sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos con expresión seria y determinada. Señora Margarita, lo que me acaba de contar constituye abuso familiar y apropiación indebida de su propiedad privada. La ley mexicana es muy clara en estos casos. Usted es la dueña legítima de esa casa y tiene todo el derecho legal de decidir quién vive ahí y quién no. Nadie puede forzarla a vender sus propiedades ni enviarla a ningún lugar contra su voluntad expresa mientras usted esté en pleno uso de sus facultades mentales, que claramente lo está, explicó con tono firme que no dejaba lugar a dudas. Sentí un peso enorme comenzar a levantarse de mis hombros al escuchar esas palabras legales pronunciadas con autoridad profesional. ¿Entonces puedo sacarlos de mi casa aunque sean mi hija y mi yerno? Pregunté con voz pequeña, todavía medio incrédula de que realmente tuviera ese poder legal que Gloria siempre me había hecho creer que no poseía. No solamente puede, señora Margarita, sino que debería hacerlo inmediatamente para proteger sus derechos de propiedad y su bienestar personal. Lo que vamos a hacer hoy mismo es preparar una notificación legal de desalojo con plazo de 30 días naturales, que es el mínimo requerido por ley para casos familiares. También vamos a asegurarnos de que todos sus documentos de propiedad estén en orden perfecto y registrados correctamente para que nadie pueda disputar su propiedad exclusiva, respondió sacando formatos legales de un cajón de su escritorio. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando juntos en los documentos necesarios. El licenciado Reyes revisó minuciosamente mi escritura de la casa, los papeles de herencia de la camioneta, todos mis documentos de identidad oficial. Hizo varias llamadas telefónicas a oficinas gubernamentales, verificando registros y actualizando información que había quedado desactualizada con el paso de los años. Preparó una notificación legal de desalojo dirigida a Gloria Patricia Silva Jiménez y Héctor Manuel Contreras Morales, usando sus nombres completos legales que yo le proporcioné, recordándolos de los documentos de boda que todavía guardaba en mi caja de recuerdos. El documento oficial explicaba claramente que tenían exactamente 30 días naturales a partir de la fecha de recepción para desocupar completamente la propiedad ubicada en la calle Jacarandas, número 243, Colonia San José, dejándola en las mismas condiciones en que la encontraron originalmente. ¿Y si se niegan a salirse, licenciado? ¿Y si me gritan y me hacen sentir culpable como siempre hacen cuando no hago lo que ellos quieren? Pregunté sintiéndome momentáneamente débil y dudosa de mi capacidad para mantenerme firme ante la reacción inevitable de Gloria. El licenciado Reyes me miró con expresión que mezclaba compasión con firmeza profesional. Señora Margarita,
Este documento tiene fuerza legal completa. Si ellos se niegan a cumplir con el desalojo en el plazo estipulado, podemos proceder con una demanda formal de lanzamiento ejecutivo donde las autoridades judiciales los sacarán por la fuerza si es necesario. Pero no creo que llegue a ese extremo una vez que entiendan que usted habla completamente en serio y que la ley está de su lado sin ninguna duda. También me ayudó a redactar otros documentos importantes que yo ni siquiera había considerado necesarios. Hicimos un testamento simple pero legal, donde especificaba que toda mi propiedad, en caso de mi fallecimiento, quedaría en fideicomiso para mis nietos Lucía y Manuel hasta que cumplieran 25 años, administrado por un albacea independiente que el licenciado recomendó. De esa manera, Gloria y Héctor nunca podrían tocar ni un peso de mi herencia aunque yo muriera mañana mismo. Pusimos cláusula de impeñorabilidad sobre la casa, lo que significaba que nadie podía embargarla ni quitármela por deudas de otras personas, incluso si esas personas eran familiares directos míos. Actualizamos el registro de la camioneta, poniéndola definitivamente a mi nombre, con toda documentación al corriente, incluyendo tenencia y verificación vehicular, que Salvador había dejado pendiente antes de morir. Cuando finalmente terminamos todo el papeleo legal necesario, eran casi las 12 del mediodía, y yo me sentía mentalmente agotada, pero emocionalmente más fuerte de lo que me había sentido en años enteros. El licenciado Reyes organizó todos los documentos en folders separados, etiquetados claramente, me dio copias de absolutamente todo para mis archivos personales y se quedó con copias para su expediente oficial. El costo total de mis servicios es de 3,000 pesos, señora Margarita, que incluye todos los documentos que preparamos hoy, más mi representación legal si llegara a necesitarse en el futuro durante el proceso de desalojo. ¿Le parece justo ese monto?, preguntó de manera que me hizo sentir que realmente le importaba mi situación económica limitada y no solo estaba pensando en cobrar honorarios excesivos. Saqué de mi bolso los 500 pesos que había traído conmigo y los puse sobre su escritorio sintiéndome avergonzada de no poder pagar la cantidad completa inmediatamente. Licenciado, ahora solo traigo esto, pero le prometo que le pagaré el resto en parcialidades durante los próximos meses conforme pueda ir juntando el dinero. Sé que no es profesional pedirle que me fíe, pero realmente no tengo más recursos disponibles en este momento. Para mi sorpresa absoluta, el licenciado Reyes empujó los billetes de regreso hacia mí con sonrisa paternal comprensiva. Guarde su dinero, señora Margarita. Usted lo va a necesitar para sus gastos personales durante las próximas semanas, que probablemente serán muy difíciles emocionalmente. Considere mis servicios como cortesía profesional. Doña Mercedes es amiga cercana de mi madre desde hace muchas décadas, y ella me llamó anoche contándome algo de su situación. Me pidió específicamente que la ayudara sin cobrarle, porque usted es buena persona que no merece sufrir abuso de nadie. Sentí lágrimas calientes comenzando a rodar por mis mejillas arrugadas ante esa muestra inesperada de bondad humana de un extraño que no me conocía de nada, pero que estaba dispuesto a ayudarme generosamente. No sé cómo agradecerle, licenciado. Que Dios se lo pague multiplicado porque yo no tengo manera de retribuirle su generosidad. Logré decir entre sollozos de gratitud abrumadora. Véame triunfar en recuperar su casa y su dignidad, señora Margarita. Ese será mi pago más que suficiente. Respondió entregándome pañuelos desechables de una caja sobre su escritorio para que secara mis lágrimas. Salí de esa oficina casi 2 horas después de haber entrado, cargando mi bolsa llena de documentos legales importantes y mi corazón lleno de esperanza renovada que había perdido durante tanto tiempo, viviendo bajo el maltrato constante de mi propia familia. Doña Mercedes tenía razón absoluta. El licenciado Reyes era hombre bueno y honesto que realmente ayudaba a personas necesitadas sin aprovecharse de su vulnerabilidad. Antes de regresar a casa, hice una parada más en el taller mecánico de don Ernesto, un señor mayor que había sido amigo de Salvador durante décadas trabajando en el mercado central. Le pedí que revisara completamente la camioneta, que cambiara lo que necesitara cambiarse, que la dejara funcionando perfectamente para poder usarla de manera confiable durante los meses venideros. Don Ernesto pasó más de 1 hora y media checando cada parte del motor, probando frenos y luces, revisando llantas y suspensión con cuidado meticuloso de mecánico experimentado que toma en serio su trabajo.
La camioneta está mejor de lo que parece por fuera, doña Margarita. Salvador la cuidaba muy bien, aunque se viera maltratada. Solo necesita cambio de aceite, ajuste de frenos y una llanta nueva que está muy desgastada. En total, serían 1,200 pesos con todo y mano de obra. Le pagué con billetes del dinero que el licenciado Reyes había rechazado, agradeciéndole su honestidad al no inflarme el precio aprovechándose de mi ignorancia sobre mecánica automotriz. Doña Margarita, Salvador me pidió antes de morir que cuidara de usted si alguna vez necesitaba ayuda con esta camioneta. Es mi honor cumplir esa última promesa que le hice a mi compadre, me dijo mientras trabajaba debajo del vehículo. Regresé a mi casa ya entrada la tarde, manejando la camioneta que ahora funcionaba suavemente como si fuera nueva bajo su apariencia externa gastada. Gloria estaba parada en la puerta, con expresión de furia absoluta en su rostro enrojecido. Héctor junto a ella con brazos cruzados y gesto amenazante de hombre que cree tener poder sobre mujer mayor indefensa. ¿Dónde diablos estuvo todo el día, mamá? ¿Por qué no preparó el almuerzo ni lavó la ropa como siempre hace? ¿Quién se cree que es para irse así sin avisar?, gritó Gloria antes de que yo terminara de bajarme de la camioneta. Cerré la puerta del vehículo con calma deliberada que no sentía completamente por dentro, pero que me forcé a proyectar por fuera, y caminé hacia ellos con la bolsa cargada de documentos legales colgando de mi hombro. No respondí a sus gritos, ni justifiqué mis acciones del día. Simplemente pasé entre ellos entrando a mi casa, a mi propiedad legal, mientras ellos me seguían protestando ruidosamente como niños haciendo berrinche. Esa noche, durante la cena que tuvieron que preparar ellos mismos porque yo no cociné nada por primera vez en 2 años completos, dejé caer el sobre manila grande conteniendo la notificación oficial de desalojo en medio de la mesa justo cuando estaban comiendo sus quesadillas quemadas y su arroz crudo que Gloria había arruinado completamente por no saber cocinar bien. ¿Qué es esto?, preguntó Héctor tomando el sobre con manos que comenzaban a temblar ligeramente al ver el sello oficial de un despacho legal en la esquina superior. Léanlo con calma y completo, respondí con voz tranquila que sorprendió hasta a mí misma. Y entiendan que esta vez hablo completamente en serio. Vi sus rostros palidecer progresivamente conforme leían el documento oficial, viendo finalmente caer en cuenta de que la viejita inútil que habían estado maltratando y menospreciando durante 2 años todavía tenía garras bien afiladas cuando era necesario usarlas para defenderse. Y en ese momento preciso, sentada a mi mesa en mi casa viendo sus expresiones de shock absoluto y miedo creciente, supe que finalmente estaba recuperando el control total de mi propia vida y destino. Los 30 días que siguieron fueron los más intensos de mi vida. Gloria intentó todo para hacerme cambiar de opinión. La primera semana fue de rabia y gritos constantes. «Mamá, somos su familia. ¿A dónde vamos a ir?», gritaba siguiéndome por toda la casa. La segunda semana cambió a súplicas desesperadas. Se arrodillaba frente a mí llorando. «Perdóneme, prometo que todo cambiará. La trataré como reina». Pero cada vez que suplicaba, yo recordaba ese sábado cuando me humilló frente a todos los vecinos. Héctor también intentó convencerme, ofreciendo pagarme renta retroactiva y prometiendo respeto. Pero yo ya no era la Margarita ingenua que creía en promesas vacías. La tercera semana usaron a los niños. Manuel me decía con voz ensayada: «Abuela, ¿por qué nos odia?». Pero Lucía se negó a participar. «La abuela tiene razón. Ustedes la trataron horrible», les dijo a sus padres con valentía. Finalmente, llegó el día 30. 2 camiones de mudanza llegaron temprano. Durante horas, observé cómo sacaban sus cosas. Gloria evitó mi mirada todo el tiempo. Manuel salió sin despedirse. Héctor me lanzó una mirada de odio. Solo Lucía se acercó y me abrazó fuerte. «Te voy a extrañar, abue, pero estoy orgullosa de ti». Cuando los camiones se alejaron, doña Mercedes vino a mi lado. «¿Cómo te sientes?». «Adolorida, pero libre», respondí. Los meses siguientes fueron de paz. Limpié cada rincón. Volví a mi recámara principal. Compré plantas nuevas. La casa volvió a ser mía. Comencé a salir en mi camioneta. Me uní al grupo de manualidades de doña Mercedes. Aprendí a hacer pulseras que vendía en el parque. 6 meses después, vi a Gloria en el parque cargando bolsas pesadas. Se veía cansada.
Nuestros ojos se encontraron. Vi en su mirada un pedido silencioso de perdón. Por un momento consideré acercarme, pero recordé todo el maltrato. Me levanté y caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás. Subí al vehículo sintiendo paz completa. Miré por el retrovisor y vi a Gloria observándome partir. No sentí triunfo ni culpa, solo paz. Ellos querían que desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. Un año completo había pasado desde aquel día del desalojo. Mi vida se había transformado en algo que nunca imaginé posible a mis 68 años. Cada mañana despertaba en mi recámara principal, mirando por la ventana las plantas floreciendo en el patio que cuidaba con tanto amor. La casa ya no susurraba memorias dolorosas. Ahora estaba llena de paz y pequeñas alegrías cotidianas. Tomaba mi café tranquila en la cocina, sin apuros ni gritos, exigiéndome el desayuno. Mis días eran míos completamente. Doña Mercedes y yo nos habíamos vuelto inseparables. Todos los martes y jueves íbamos al grupo de manualidades donde había conocido a otras mujeres con historias similares a la mía. Descubrí que no estaba sola en este dolor de criar hijos desagradecidos. Las pulseras de Shakira que hacía se vendían bien en la feria del parque. Con ese dinero me daba pequeños gustos: un vestido nuevo, un libro que me gustaba, una planta bonita para mi jardín. Por primera vez en décadas, mi dinero era solo mío. La camioneta blanca de Salvador se había convertido en mi compañera fiel. Los fines de semana exploraba pueblitos cercanos que siempre quise conocer. Probaba comidas regionales, visitaba mercados de artesanías, respiraba aire puro de montaña. Vivía finalmente las aventuras que había pospuesto toda mi vida. Gloria había intentado contactarme varias veces más durante ese año. Sus mensajes cambiaron con el tiempo. Al principio eran reclamos y reproches. Después se volvieron disculpas más sinceras. Los últimos simplemente decían: «Mamá, la extraño. Entiendo ahora todo lo que hice mal». No respondí ninguno, no por rencor, sino porque necesitaba ese silencio sanador. Lucía venía a visitarme cada sábado fielmente. Me contaba cómo estaba la familia, cómo Gloria trabajaba más duro ahora, cómo su padre Héctor había aprendido a cocinar por necesidad. «Creo que mamá finalmente entiende, abue. Pero tiene miedo de buscarte después de todo lo que pasó», me dijo Lucía una tarde mientras bordábamos juntas en la sala. Guardé silencio pensando en esas palabras. Parte de mí, esa parte maternal que nunca desaparece completamente, sentía curiosidad por saber si Gloria realmente había cambiado, pero otra parte más sabia me recordaba que yo había encontrado paz en mi soledad elegida. Una tarde de domingo, mientras regaba mis plantas, escuché tocar el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y ahí estaba Gloria. Venía sola, sin Héctor ni los niños. Traía un ramo pequeño de flores y lágrimas genuinas en los ojos. «Mamá, no vengo a pedir que me deje regresar. Solo vine a decirle que tenía razón en todo. Fui una hija terrible. Me tomó perderla para entender cuánto la amo y cuánto sacrificó por mí toda su vida», dijo con voz quebrada. La miré en silencio largo. Vi en sus ojos algo diferente: humildad verdadera, arrepentimiento real. «Pasa, hija. Vamos a tomar café», respondí finalmente, abriendo la puerta un poco más. No significaba que todo volvería a ser como antes. No significaba que olvidaba el maltrato, pero sí significaba que estaba dispuesta a escuchar, a ver si realmente había cambiado, a construir quizás una relación nueva basada en respeto mutuo y límites claros. Mientras preparaba el café en mi cocina tranquila, entendí la lección final. A veces el silencio que elegimos mantener nos enseña más que 1000 palabras. Y a veces, ese mismo silencio puede abrir puertas nuevas cuando estamos listos. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo esto? Comenta abajo.